nada menos. Así que bueno, vamos a empezar porque, bueno, tampoco es que vamos a esperar para toda la vida. Listo, ahí está. Vamos a empezar con esto. Bien, bueno, hoy toca aromáticos, continuar con aromáticos. No sé por qué, pero esta guía como que le asignaron doble, o sea, tiene que ver con el tiempo que tardaron en dar la teórica, porque no es tan larga, ¿no? De hecho, eh, hoy tenemos planeado seguir haciendo unos ejercicios de aromáticos, ¿no? De SEA, que son las reacciones que vimos la última vez. Después viene otro tipo de reacción dentro de aromáticos que va a explicar Agus, que es la SNA. Y, y después yo tengo planeado, o sea, si sobre el tiempo, que yo pienso que sí, porque no es muy largo, no sé, Agus, vos qué pensás, tu parte no es muy larga, ni la mía tampoco, me parece. Como repasar de vuelta un Me poquito llevarán, no sé, 20 minutos. Sí, por eso, no es muy largo lo nuestro. Entonces, como repasar de vuelta, yo sé que para algunos por ahí es un embole, pero repasar de vuelta al Kenos y hice un ejercicio de la guía que es como un ejercicio de parcial. Así que bueno, si da el tiempo da y si no, bueno, mala suerte. Bueno, continuación. Entonces, la reacción, esto es todo repaso, ¿no? Sustitución electrofílica aromática fue la reacción estrella que vimos la vez pasada, donde un aromático en un primer paso lento, porque el primer paso le quita aromaticidad al anillo, cuando un par de electrones del aromático es cedido, ¿no es cierto?, al electrófilo, que el electrófilo está carente de electrones. Entonces, fíjense, cuando el par de electrones lo toma el electrófilo y se une, este carbono, como el par de electrones se lo lleva al electrófilo, queda positivo. Y bueno, este intermedio, que es un ion arenio, lo llaman cation arenio, dentro de todo es estable, es un cation estable porque tiene la posibilidad de resonar, ¿no? De la manera que estoy acá indicando en la pantalla. Esto, digamos, lo vimos la vez pasada, no es nada nuevo. Y el último paso de la reacción es un paso rápido y está buenísimo porque viene una base, abstrae el electrón, ay, ¿cómo la tengo el electrón? El hidrógeno, que está unido al carbono, que está también unido el electrófilo, para restaurar, ¿no es cierto?, la aromaticidad. Y ese es un paso rápido. Este es un paso lento. Este es el paso lento de la reacción, es decir, el ataque por parte del aromático al electrófilo. Y obviamente va a ser más rápido este paso cuanto más rico en electrones sea el anillo aromático, ¿no es cierto? Entonces, los grupos dadores de electrones van a disminuir esa energía de activación respecto al benceno solito, con lo cual la velocidad de reacción aumenta, y por lo contrario, cuando tenemos grupos atractores de electrones, justamente va a hacer que sea un anillo más deficiente de electrones respecto del benceno, y va a hacer que la reacción sea más lenta, porque justamente vamos a tener un estado de transición que va a ser bastante parecido al carbocatión, con lo cual todo lo que estabiliza el carbocatión o todo lo que desestabiliza el carbocatión va a desestabilizar el estado de transición. Bueno, y en cuanto a grupos dadores y a atractores de electrones, esto lo vimos en la otra clase, bueno, ya lo vimos varias veces. En realidad, grupos dadores, lo más poderosos son los dadores por resonancia, que son aquellos que tienen pares de electrones libres. Por ejemplo, acá el nitrógeno, si bien es una amina terciaria, tiene un par de electrones acá, ¿no? Este es un dador por resonancia. Acá tenemos otro dador por resonancia. Ahí viene Sebastián, ¿no es cierto? El oxígeno del éster tiene pares de electrones, va a ser dador. No va a ser tan buen dador como un oxígeno, a ver si tenemos un éter, por ejemplo, de un éter o de un OH, porque en el caso del éster, el par de electrones, si bien puede resonar para el lado del anillo, también puede resonar para el lado del carbonilo, ¿no? Lo mismo pasa si yo hago la analogía entre las amidas, cuando están unidas por el lado del nitrógeno, y una amina. Entonces esos son los grupos dadores por resonancia, y si no, tenemos grupos dadores por inducción, que son los grupos alquilos, eh, por ejemplo, los grupos alquilos. Punto. Y después tenemos atractores por resonancia, que son cuando tenemos enlaces múltiples directamente unidos al aromático, como pasa cuando, por ejemplo, acá una amida está directamente unida por el carbonilo, o un nitrilo, ¿no es cierto? O un éster unido por el lado del carbonilo.
Y si no, bueno, también tenemos atractores que son meramente por inducción, como es en el caso de esta amina cuaternaria, este amonio cuaternario, ¿no? Que no tiene posibilidad, lo vimos la clase pasada, de ser aceptor, digamos, de ser atractor por resonancia, porque ya el nitrógeno no tiene posibilidad de tomar otro par de electrones del anillo, porque ya tiene, fíjense, 4 uniones, y no tiene la posibilidad de mover ningún par de electrones a ningún lado, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Esto es un repaso. Bueno, sí. bien. Todo bien. Muy bien. Ahí entró Seba, que estamos haciendo un repaso. Bueno, y esto se los mostré la vez pasada. Acá les muestro un dibujito. Esto es más bien para ver cuando nosotros tenemos, cuando vamos a hacer una segunda sustitución en el anillo. Entonces, ya el anillo se encuentra sustituido, en este caso, por un sustituyente Z. Entonces, dependiendo si este Z es grupo dador o atractor de electrones, vamos a ver si va a prevalecer la sustitución del segundo, o sea, el segundo sustituyente se va a parar en ortopara o en meta, ¿no? Entonces, acá les muestro distintas situaciones cuando el I, que es el segundo sustituyente, entra en orto, en meta o en para, ¿no? Y uno puede plantear las estructuras resonantes, ¿ven? Yo acá muestro cómo el I ingresa en orto, con lo cual la carga positiva queda, toma este par de electrones, se mete acá en orto, y entonces directamente la carga positiva queda sobre Z. Y uno puede plantear las de estructuras resonantes, ¿no? Empieza a mover el par de electrones para acá, después quien queda positivo es este, y así, como ya aprendieron. Cuando entre en meta, yo voy a hacer que tomar este par de electrones, por ejemplo, para que ingrese acá en meta, y quien queda positivo es este carbono, ¿ven? Acá está. Y después puedo plantear las estructuras resonantes que vemos acá. Y lo mismo en para tomo este mismo par de electrones, es por cómo están dibujados los dobles enlaces acá, ¿no? Podrían haber dibujado de distinta manera los dobles enlaces en el anillo. Y bueno, y como toma este par de electrones, para unirse en para, quien queda positiva es esta posición, ¿ven? Y uno puede plantear las resonancias, taca, taca, taca. Entonces lo que vemos es que, fíjense, estas dos estructuras resonantes son especialmente estables cuando Z es un grupo dador de electrones, ¿ven? Porque tenemos un grupo que da electrones, un par es dador de electrones, ya sea por inducción en el caso de los alquilos o porque tiene un par libre que puede dar el par de electrones hacia el anillo. Entonces, los grupos dadores de electrones particularmente estabilizan estas estructuras resonantes verdes, con lo cual lo que nos dice es que cuando tenemos un grupo dador de electrones, las posiciones favorecidas para una segunda sustitución en el anillo va a ser en orto y para. Mientras que cuando tenemos un grupo atractor de electrones, fíjense, si bien no hay una estructura resonante que vaya a estabilizarse particularmente, por lo menos la carga positiva es como que está ahí, lo está esquivando al grupo atractor de electrones, ¿sí? Entonces, en general los grupos atractores de electrones van a tener, cuando Z es un grupo atractor de electrones, la segunda sustitución va a darse en meta. Van a ser metadirectores, ¿sí? Lo que digo acá es GAE, o sea, grupos atractores de electrones, no ayudan a estabilizar el ion arenio, pero al haber un ataque en meta, en ninguna estructura resonante queda una carga positiva, como pasaba acá, adyacente a lo que sería el grupo atractor de electrones, lo cual está bien, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Esto es repaso. Si nadie pregunta, continúo. Sí, yo estaba con problemas técnicos, por eso no podía. Bueno, pero justito, porque estamos repasando, nada nuevo hasta ahora. Entonces acá lo que yo quiero repasar son los tipos de electrófilos que vemos, que esto es lo mismo de la vez pasada, los electrófilos que tenemos o que nosotros vemos para sustitución electrofílica aromática. Entonces vemos bromación, cloración, iodación, ¿no? Entonces tenemos, en general, se usa bromo 2 con un ácido de Lewis, ¿no? O de Lewis, en donde lo que ocurre es que se forma este complejo, ¿sí? Yo acá les muestro, esto lo saqué de, ¿cómo se llama esta página de internet que está buenísima? Que se llama Master Organic Chemistry, creo. No sé, Agus, si te acuerdas el nombre o si la conoces, pero está buenísima la página, que les muestra, porque yo quería No la contarles. conozco. ¿No lo conoces?
Está buenísimo. No. Sí, no, está muy buena. Después les paso la página. Em, que les muestra que justamente se forma como un complejo, ¿no? En donde se da la unión hierro-cloro, ¿no? Y eso debilita la unión cloro-cloro, generando una densidad positiva mayor, ¿no es cierto? Lo cual lo hace un muy buen electrófilo. Y lo que dice en esta página, que muchas veces hay referencias también, eso está bueno, es que en algunos libros directamente plantean que hay una ruptura, ¿no es cierto? El enlace cloro-cloro y se genera el cloro más, que es mucho mejor electrófilo. Pero bueno, con que nosotros dibujemos esto es suficiente. ¿Está bien? Podemos decir que se forma un complejo con el cloro 2, por ejemplo, así. Ay, pero me estoy quedando sin batería. Esperen. Ahí También, Sebas pasó el ¿qué? link de la página. Sí, sí, está Sebas se buena. adelantó. Si yo, por ejemplo, había una cosa que, o sea, por decir que, digo que los profes también la usan, porque el año pasado, cuando estábamos en Orgánica 1, Agus en el labo, no me acuerdo, había una cosa que yo no entendía, que dudaba, y le pregunté a Pablo Dichena, que era el profe, ¿te acordás? Y era algo que no sabíamos dónde buscar, y bueno, lo encontró al final ahí en esa página, o sea que, digamos que otros también creen en esa página, así que me Re parece que bien. está buena. Sí, esperen que voy a conectar acá. Bueno, lo que les estaba diciendo que esto mismo puede darse para el caso no solo del bromo, sino también del cloro. Y en el caso del yodo, la situación es un poco diferente. Se trata al yodo 2 en un medio, digamos, oxidante, y directamente ahí sí se obtiene el catión yodo, dice acá. ¿Sí? Ahí sí tenemos el yodo más. Bien, esto lo quería contar en cuanto a los electrófilos. Lo que quiero decir en cuanto a las bromaciones o las cloraciones, o a las iodaciones si quieren, en general se usa, como bien dijimos, con este ácido de Lewis, que es un catalizador, ¿sí? Pero anótenlo, para cuando tenemos anillos activados, como por ejemplo anilinas son bencenos con un grupo amino directamente unido. Cuando tenemos anilinas o cuando tenemos fenoles, ¿no? Que son, o sea, son anillos que son muy ricos en electrones, ¿no? Y están muy activados frente a la CEA. En esos casos, no es necesario no es necesario y no se usa, de hecho, usar este catalizador. Y de hecho, incluso puede existir la polibromación o la policloración, si quieren. De hecho, ustedes van a ver en AFO, creo, que un ensayo de grupo funcional es, por ejemplo, uno puede saber si tiene un fenol, de fenoles creo que, no sé si de aminas se usa, pero tratan justamente al supuesto fenol con agua de bromo, o sea que tenemos bromo 2 en agua, y se toma como positivo la decoloración del bromo, ¿no es cierto? Entonces fíjense que es tan reactivo el anillo aromático que ya en ausencia del tribromuro de hierro férrico, ya reacciona, ¿sí? Y de hecho, anótense que estos anillos están tan activados, ¿sí?, frente a la CEA, que si uno quiere solamente monobromar o monoclorar, si quieren, lo que corresponde un fenol o una amina es derivatizarlo, ¿sí?, de manera de obtener la amida o el éster. No sé si se entiende lo que estoy diciendo sin escribirlo, que ahí ya se convierte en amida o éster. Y entonces, si bien son grupos activantes, son mucho menos activantes que lo que es un fenol o una anilina. ¿Me entienden esto lo que acabo de decir o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, no importa. Eso lo verían en el labo. Igual ya lo hablamos esto lo de organicados. Pero bueno, sépanlo. Continúo con otro electrófilo. Esto es la sulfonación, ya lo vimos, que es el trióxido de azufre. Tiene esta estructura, ¿no? En donde tiene separación de cargas, pero en sí es una molécula neutra, que al tratarla en medio ácido, ahí sí formamos un electrófilo, un catión, ¿no es cierto? Que eso lo hace un buen electrófilo frente al aromático. Acuérdense que el aromático era tan estable, ¿no? Por tener esa aromaticidad, que bueno, en general los electrófilos que necesitamos tienen que tener carga positiva, ¿sí? Y lo que tiene bueno la sulfonación es que es una reacción reversible.
¿sí? Entonces, en medio ácido, ¿no? Diluido con calor, ¿ven? Medio ácido calor, si lo tratamos con agua, el ácido, el grupo, el ácido sulfónico, se va, ¿ven? Y es reemplazado por un hidrógeno. Y esto está bueno, anótenselo, por si ustedes de alguna manera quieren plantear una estrategia de síntesis, ¿no? Para obtener un compuesto determinado y quieren bloquear alguna determinada posición. Entonces, está bueno agregar este grupo porque bloquea posiciones, ya que, digamos, esta reacción es reversible. Lo que sí tienen que tener en cuenta, que si es el primer grupo que ustedes ingresan al anillo, es un grupo desactivante, con lo cual la siguiente cosa que agreguen, bueno, iría en meta, ¿no? Esto es un desactivante. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Sí, Eso, perfecto. recuerden que es reversible. Después tenemos la nitración, que de vuelta, esto es el ácido nítrico, fíjense, es HNO3, de vuelta hay una separación de cargas, pero no deja de ser una molécula neutra. En medio ácido se protona el OH y consecuentemente hay, por un movimiento de electrones, pérdida de agua y se forma el ion nitronio, ¿sí? Que esto va a servir para nitrar. Y lo que yo les pongo así como un datito extra es que uno puede tener el nitrobenceno, y lo que tiene de particular el nitrobenceno es que si lo tratamos con un reductor, por ejemplo hierro, podría ser zinc también, en medio ácido obtenemos la amina correspondiente, ¿sí? La anilina. Esto antes, yo no lo llegué a hacer, creo, no me acuerdo, pero antes en Orgánica 2 se hacía, obtener la anilina a partir del nitro compuesto. Pero bueno, vayan viendo cómo podemos convertir, o sea, las herramientas que estamos teniendo. Nosotros sabemos nitrar, pero existen reacciones de reducción para, a partir del nitro compuesto, obtener la anilina, ¿no? Así que bueno, eso es un dato adicional que les doy yo. Bueno, y lo último vienen los otros electrófilos, son los carbocationes, que bien tenemos un halogenuro de alquilo, de vuelta con el catalizador, nos da el carbocatión y el tetracloroaluminato, ¿sí? Y sin otra manera de obtenerlo es, por ejemplo, cuando trabajamos con dobles enlaces, en medio ácido, ¿no es cierto?, nos puede formar el carbocatión. Se adiciona el hidrógeno, el protón, y forma el carbocatión más estable. Esto tiene que ver también con la guía que vimos de adición al doble enlace. Y acá lo que les quiero poner es que atención, que incluso los haluros primarios van a generar algo así, no exactamente esto, y yo lo voy a dibujar más adelante en otro ejercicio. El electrófilo no es el catión libre de una, ¿sí? O sea que de una no es que se va a obtener carbocatión primario, se va a obtener como un complejo con esto de contraión. Y en ese complejo se va a formar, va a haber una transposición, que ahora la vamos a ver más adelante, para así obtener un carbocatión más estable. Eso igualmente lo vamos a ver en un ejercicio ahora próximo. Así que no se preocupen. Y bueno, y el otro tipo de carbocatión es cuando trabajamos, por ejemplo, con haluros de acilo. En este caso es un cloruro de acilo. Acilo es porque tiene el carbonilo y todo el resto de la molécula, que de vuelta en presencia del tricloruro de aluminio, en este caso, perdón, forma el tetracloroaluminato y el ion acilio, el catión acilio, que, atención, yo la vez pasada lo dibujé mal, y es el par de electrones viene hacia acá en la resonancia, ¿no? Para satisfacer esta carga positiva del carbono, y forma esto, ¿sí? Así que corríjanla, la vez pasada yo me equivoqué y lo que moví fue el par de electrones, y como que quedó un enlace simple. Estaba mal, eso, lo dibujé mal, pero por lo menos me di cuenta. Bueno, y así tenemos las reacciones, así como vimos, tenemos bromación, cloración, iodación, sulfonación del aromático, nitración, y acá viene la famosa alquilación de Friedrich-Graf y acilación de Friedrich-Graf. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos el resumen de estas reacciones. Antes les mostré exclusivamente cómo se obtenía el electrófilo, y acá fíjense, para la halogenación, el halógeno con el
con el correspondiente catalizador para obtener el benceno halogenado más HX. HX porque viene de que el mismo bromuro o cloruro va a ser el que va a extraer el protón para restaurar la aromaticidad. Cuando trabajamos con ácido nítrico en medio ácido, se nitra, como les dije. Este es el agua que se pierde al... bueno, este es el agua que también se forma, también me imagino, de abstraer el protón. Hay que ver ahora, no me acuerdo de memoria el mecanismo, tendría que dibujarlo, pero no importa. Trióxido de azufre, ácido sulfúrico, sulfona, que esto dijimos que estaba buenísimo porque era reversible, en medio ácido con calor. Y después la alquilación de Fredelik-Graf, ¿no? Con el halogenuro correspondiente y el catalizador, o acilación de Fredelik-Graf con el halogenuro, el cloruro de acilo y el tricloruro de aluminio, por ejemplo, ¿no? En los dos casos también otro subproducto que se obtiene es el clorhídrico, que viene de que un cloruro es el que abstrae el protón para restaurar la aromaticidad. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. Estas son todas las reacciones que vamos a usar en aromáticos. ¿Sí? Sí. La alquilación de Fredelik-Graf tiene unos detallines que ahora vamos a ver, creo. No, en este ejercicio no. Esto es continuación del ejercicio 5, que la otra vez Agus empezó con el 5 y nos quedaban estos pendientes y nos muestran este producto. Ahora sí, vamos a arrancar. Nos muestran esto, ¿no? Este es un bifenilo sustituido con un grupo O-metilo. Entonces, obviamente, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ¿qué tipo de reacción es? Nitración. Nitración, muy bien. Bueno, ¿qué anillo va a sustituirse? Vamos a poner acá, anillo A, bueno, o el primer anillo o el segundo anillo. ¿Cuál se va a sustituir? El segundo, o está activado. ¿Cuál está activado? ¿Cuál es más rico en electrones? ¿Este aromático o este aromático que tiene también un O-metilo? Es el segundo, ¿no? Claro, el primer anillo solamente está sustituido por un anillo aromático, mientras que el segundo anillo también está sustituido por un aromático, pero además está sustituido por un grupo dador de electrones, un mega grupo dador de electrones, ¿sí? Que es el O-metilo. Entonces, el anillo que se va a sustituir es este, el segundo, el de la derecha, ¿sí? Y bueno, grupo dador de electrones, ¿sí? Obviamente el grupo arilo también es un grupo dador de electrones, atención, es un grupo dador de electrones pero muy moderado. El arilo, el alqueno, por ejemplo, son grupos dadores de electrones por resonancia, pero muy tranquilos. Cuando nosotros tenemos un anillo en donde ya hay dos sustituyentes, ¿quién dirige la tercera sustitución? Va a depender de los dos sustituyentes que hayan previamente en ese anillo, ¿no? En este caso es fácil, porque tenemos un grupo que es súper dador de electrones y un grupo dador de electrones como súper tranqui. Entonces, quien va a dominar, ¿no es cierto?, la tercera sustitución va a ser quien sea un buen dador de electrones en este caso, ¿no? Va a ser el O-metilo. Con lo cual, como es un grupo dador de electrones, sabemos que son ortoparadirectores. Y las posibilidades, bueno, esta es la reacción de nitración, acá les pongo de vuelta lo que vimos antes, cómo se obtiene el ion nitronio. Y las posibilidades, como es un ortoparadirector, va a ser en orto, esta va a ser orto prima, y esto es en paralometilo. ¿Sí? Y bueno, y los productos que se van a obtener van a ser estos, este y este. ¿Lo ven bien? Sí. Bueno, ahora, ¿estos tres productos se van a obtener en la misma proporción? Creería que no. No. Y la proporción va a estar determinada por un tema estérico en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser el mayoritario? ¿El primero, el segundo o el tercero? A ver, el tercero creería que va a ser el minoritario, porque El está más entre medio de... minoritario. Claro, Excelente. Sí, porque porque está en el tiene, medio de los dos. claro, está en orto a los dos sustituyentes. Excelente.
Y el más mayoritario, por ejemplo, ¿cuál va a ser? Creería que el primero. Sí, el primero. Mira, este va a ser el mayoritario. Porque si bien tiene un sustituyente en orto, que es el ometilo, el grupo voluminoso en este caso es el fenilo. Y se encuentra en para-alfenilo. Por eso es mayoritario. Este es minoritario por cuestiones estéricas. El nitro está al lado de un sustituyente que es muy voluminoso. ¿Sí? Por eso es minoritario. Si bien está en para al ometilo, el problema es que este sustituyente le molesta. Y el más minoritario es este por una cuestión doblemente estérica, si quieren, porque tenemos a nuestro nitro entre los dos sustituyentes. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió este problema o no? Está bueno ver también que los dos primeros están favorecidas las posiciones por los dos sustituyentes. Claro. En realidad los tres. En realidad las tres. Claro, los tres coinciden al estar Sí. meta, Bueno, digamos, sí, los es verdad. sustituyentes. Sí. Todas apuntan para el mismo lado. Pero recuerden que cuando tenemos, capaz que esto lo tendré que haber escrito, cuando tenemos dos grupos dadores en el anillo, como pasa en este caso, si hay uno que es muy superior al otro, va a dominar la sustitución el que es superior. ¿Sí? Cuando tenemos un grupo dador y un grupo atractor, quien va a dominar la sustitución, la tercera sustitución, va a ser el grupo dador. ¿Sí? Y si tenemos dos grupos dadores que son los dos buenos, o más o menos buenos, que son equivalentemente buenos, si quieren, va a haber una mezcla de productos. ¿Sí? Eso es lo que pasa en la realidad. Entonces, recuerden, en este caso tenemos dos grupos dadores en este anillo. Uno es mucho mejor que el otro. Entonces, quien domina la sustitución, la tercera sustitución, quien va a dirigirla es el ometilo. Y va a entrar en orto y para a ese anillo, no, perdón, a ese grupo dador, porque es el más importante. ¿Sí? ¿Lo anotaron todos? Si hay un grupo dador y un atractor, domina el dador. Y si son los dos dadores y no hay mucha diferencia entre ellos en cuanto a su poder de dar electrones al anillo, va a haber una mezcla. Quizá tenemos la suerte de que los dos tiran para el mismo lado, ¿no? Pero bueno. Y si son los dos atractores, bueno, supongo que dirigirá el más atractor de todos. Pero si hay dos atractores, igual la CEA va a estar re poco, va a haber otro tipo de reacción que es como el que vamos a ver con AU, seguramente. ¿Sí? Bueno, ¿lo anotaron todos? Quiero creer que sí. ¿Continúo? Creo que igual ahora... viene el problema 6. ¿Sigo? Sí. Dale. Bueno, yo necesito que me digan porque si no... no, venía otro problema más. Y el G. Bueno, ¿qué pasa en esta reacción? Nos muestran benceno y ese compuesto dibromado que tenemos ahí. ¿A alguien se le ocurre lo que ocurre? ¿Se le ocurre lo que ocurre? Río yo sola. A ver, ese compuesto dibromado que está ahí, cada sustituyente de esos bromados ¿es atractores o no? Ustedes, lo que pasa es que tienen que pensar esto, No ya sería de por sí, Vale. Sí, ¿no sería una alquilación de Freddy Craft? Sí, señor. Ustedes lo que pasa, yo quiero que van a tener que abrir la mente para lo siguiente. Porque acá, fíjense, esto es una alquilación de Friedel y Kraft. Pero ustedes están acostumbrados a ver el tricloruro de aluminio y que si yo les hubiera puesto Ahí en el tricloruro, chat preguntan si se cicla. se cicla, exactamente. Muy bien. Muy bien. Si yo les hubiera puesto el tricloruro de aluminio y abajo de la flecha les hubiera metido esto, ustedes, yo estoy segura que la mayoría se hubiera dado cuenta más rápido de que era una alquilación de Friedel Kraft, porque están acostumbrados a ver los reactivos sobre la flecha. Ustedes tienen que ver todo, olvidarse de la flecha, como que meterse en el balón de reacción y mirar lo que hay. Nosotros tenemos un halogenuro, un tricloruro de aluminio que ama y va a buscar enlazarse a algo más. Es un ácido de Lewis, no me gusta decir, un ácido de Lewis,
no sé por qué estoy diciendo Lewis, nunca digo Lewis, ácido de Lewis que quiere unirse a un halógeno que tiene muchos pares de electrones, que es rico en electrones. Entonces, acá está el halogenuro de alquilo para hacer la Friedrich-Graf. ¿Ven? Entonces, el primer paso va a ser esto. Se va a formar el complejo, primero se va a formar esto, se va a unir el bromo al aluminio, se va a formar el carbocatión bencílico, y bueno, después el aromático va a atacar a ese electrófilo, y va a formar esto, más el ácido bromídrico. ¿Esto lo ven todos hasta acá? Se tendría que haber hecho un mecanismo. No sé. ¿Hay alguien que le cuesta ver esto? El bromo va a parar con el catalizador, se forma el carbocatión en esta posición, que es una posición bencílica súper favorecida, y este va a ser nuestro electrófilo, que va a unirse al benceno, y forma esto. ¿Vamos bien? Y esto mismo, en presencia de más catalizador, de nuevo va a hacer que el bromo se vaya a unir al aluminio, forme otro carbocatión bencílico, que está buenísimo, y bueno, va a darse de vuelta una sustitución con este anillo, y se va a obtener este producto, más otro ácido bromídrico. Y es divino. ¿Se entendió esto? A mí no me cierra. Porque vos decís que se forma el carbocatión sobre el carbono que está unido al bromo. Y eso se une al benceno. Aromático. Sí. Claro, para mí no. No, para mí no está faltando. ¿Un carbono? Sí. No. Ah, me parece que lo dibujé mal. Claro, Falta un carbono. Bien, Franco, está mal dibujado esto. Sí, porque no están directamente unidos. Tiene razón, Franco, claro. Che, nadie se dio cuenta. Sí, se forma el ciclo de 5 en realidad. Claro, igual era lindo ese producto, pero bueno, el ciclo de 4 era medio sospechoso. Es Tiene que razón, suena Franco. feo, sí. Miren, Pero tiene razón. Bueno, igual existe ese compuesto, ¿no? sí, por eso, Sí. por eso me parece Por lindo. eso uno Pero, no le llamaba atención, claro. a ver, En el chat también se dieron cuenta igual. bien, Pobre Mauricio la que no tribuna está, habla y pero está pero está presente. todo ahí. ¿Están viendo el Chemdraw? Sí, ¿no? Sí, lo vemos. Bueno, ven, tiene razón, menos mal que dudaron. Claro, se forma acá, este carbocatión, ahí, ¿sí? Y después tenemos por otro lado esto. ¿Está muy chiquito esto? ¿O lo agrando? A ver, vamos a agrandarlo acá. Sí, Ahí bien. está. Ahí se ve mejor. Entonces acá se forma esto, ¿sí? Y esto, claro, reacciona con acá, ¿no? Entonces, acá viene el problema de las flechas que nunca sé para qué. Ahí está. Y entonces ahí viene y ataca el anillo, ¿sí? Y entonces, menos mal que no les mandé, el PDF. Bueno, y ahí se forma esto, miren esto. Vamos a dibujar esto de vuelta. Miren, yo voy a copiar esto. Y entonces se obtiene esto. Vamos a borrar la carga positiva, porque acá va a ir directamente unido. Ahora, miren, este carbono es el que se unió, para allá, aquí. Ese carbono es el que se unió, ahí sí, al aromático. Ahí sí, ¿no? Y esto, en presencia de tricloruro de aluminio de vuelta, forma el carbocatión. ¿Ven? Vamos a formar esto. Forma este carbocatión. ¿Ven? Y entonces, ahora vamos a hacer otra flecha. A ver si encuentro cuál es la flecha adecuada. Fíjense acá. Viene para acá, ¿no? Y lo que se obtiene es el producto que ahora, miren, vamos a contar. Sería los dos anillos unidos por un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver.
Ahí está. ¿Qué opinan? Ahí está bien. ¿Todos le cierra esto ya? Más cada paso, acá hay un ácido bromídrico y acá habría otro ácido bromídrico, digamos. Ácido bromídrico más ácido bromídrico. ¿Sí? Sí, ahí va. Bueno, anótenlo bien, porque yo lo había hecho mal, menos mal. Y eso que lo miré, lo repasé, nunca me di cuenta. Así que tenían razón. Bueno, es verdad, cuenten carbonos, ¿ven? Esos son errores frecuentes, mirá. No, si no lo decían ustedes, yo ni me daba cuenta. Bueno, ¿puedo dejar de compartir el ChemDraw? Después de esto igual yo lo voy a corregir y lo voy a poner en el PowerPoint, ¿sí? Dale, buenísimo. Bueno, sigo. Entonces estábamos acá, bueno, esto estaba mal. Quien esté grabando, Pablo, por favor, recortame esto. Y bueno, este Le era el mete producto. edit, ahí lo edita. Por Lo favor, edita. por favor. Bueno, este fue el ejercicio G. Ahora vamos al 6. Sigo al ejercicio 6. Y dice, este ejercicio son los más lindos para mí. Sintetiza a partir de benceno y ponen distintas cosas y dentro de ellas nosotros vamos a hacer el número 3, que es N-propilbenceno. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es obtener el N-propilbenceno, ¿ven? Met, et, prop, el N-propilbenceno a partir de benceno. Bueno, entonces nosotros para obtener esto, ¿cómo dirían que se puede obtener? A ver, ¿alguien destrabó Lo había el mic? mencionado Sergio, creo, cuando en la teórica, con la acilación, primero lo acilás y después lo reducís, Claro, ¿por qué? porque si no se te forma el carbocatión y terminas obteniendo el primero. ¿Y terminó? ¿Cómo? No escuché la última parte, Nico. O sea, te transpone el carbocatión Ah, por... perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Mega spoiler, pero me encantan estos spoilers porque es porque prestan atención. Acá viene esto, es para que vayan familiarizándose, es la flecha de retrosíntesis. Y entonces uno cuando hace retrosíntesis vamos a decir que este compuesto viene del aromático y de algo así positivo, ¿no? Porque yo en realidad cortaría acá y en realidad quien tendría una carga negativa, si quieren, que es el propio, en realidad la carga del benceno, el par de electrones del benceno, y este carbono va a estar positivo, ¿sí? Este carbono positivo, muy bien, como dijo Nico, si uno planteara la alquilación de Friedel y Krafft, así sencillamente, la reacción iría vía carbocatión, ¿no? Y esto es lo mismo que les dije antes. Incluso pasa con halogenuros primarios, como sería este caso. Este es si estuviera unido a un halógeno, sería un halogenuro primario, porque es el carbono que está unido al supuesto halógeno que no está dibujado, está unido solamente un carbono. Eso es un halogenuro primario. Entonces, al ir vía carbocatión, habría reordenamiento y se obtendría este producto, como bien dijo Nico, ¿no? ¿Qué es lo que les muestro acá? Acá está el halogenuro primario, ¿ven? El carbono unido al halógeno, está unido solamente un carbono, por eso es un halogenuro primario. Y en el caso de los halogenuros primarios, lo que ocurre es este complejo se forma, en donde se va dando una cierta unión con el aluminio, hay una coordinación con el aluminio, hay una densidad electrónica negativa sobre el cloro y una densidad positiva sobre el carbono. Y ahí ya transpone, y ahí sí, se pierde el tetracloroaluminato, ¿no? El cloro directamente ya se une, porque se termina escindiendo la unión carbono-cloro, porque lo que se forma es un carbocatión secundario que está bien. Y así es como este carbocatión secundario se une directamente al benceno formando este producto. Entonces, lo que tienen que saber es que para obtener esta estructura, el camino adecuado no es una alquilación de Friedel y Krafft, sino que va a ser otra y va a ser, como bien dijo Nico, la acilación. Entonces, para evitar dichos reordenamientos y además el problema de la polialquilación que a veces pasa con la alquilación de Friedel y Krafft, ¿por qué ocurre polialquilación cuando se da Friedel y Krafft? Porque los grupos alquilos que ingresan al anillo son dadores por inducción, entonces vuelven más rico al aromático y por ende más reactivo que el producto de partida.
Entonces, justamente para evitar ese problema de reordenamiento y polialquilación, se hace una acilación de Friedel-Crafts que los carbocationes acilio no transponen, y además el acilio como el producto, ahora lo vamos a dibujar, ¿ven? Acá está. En vez de plantear que esto viene a partir de acá, o sea, viene a partir de acá, pero este cation, en realidad vamos a decir que viene, vamos a plantear una retroreducción, si quieren, se puede decir, a partir de este cation acilio, que esto viene efectivamente a partir del cloruro de acilo correspondiente, ¿sí? Entonces, miren la reacción. El tricloruro de aluminio reacciona con el cloruro de acilo, ¿ven? Se va a formar, mira, apareció Susana, se forma el tetracloroaluminato correspondiente, se forma el catión acilio, recuerden que esto existe porque está estabilizado por resonancia, porque el par de electrones del oxígeno se mueve, de manera de compartirlo con este carbón que está deficiente de electrones y forma este triple enlace y el oxígeno positivo porque tiene 3 uniones. Y esto es quien lo ataca al benceno y forma esto. Entonces fíjense, esto no transpone, no hay transposición porque ya este catión es estable por la resonancia. Y además, como lo que se une es un grupo carbonilo directamente al anillo, esto es un grupo desactivante. Entonces esto evita el problema de las policosas, ¿no? No va a haber una poliacilación porque ya el anillo está desactivado respecto del benceno de partida. Entonces el segundo paso, como bien dijimos, es una reducción que se hace con zinc, ¿no? En medio ácido, para obtener a partir del carbonilo el metileno correspondiente. ¿Ven? Se conserva el número de carbonos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y como siempre que hay una reducción, tiene que haber una oxidación, ¿y quién se oxidó? Zinc, 2 más, a 2 más. A zinc al zinc, sí señor. Eso es una amalgama, ¿no? Sí, zinc con mercurio, es una amalgama. Así que bueno. ¿Vamos bien? Bien. Sí, sí. Bueno, así que esta es la estrategia. Después tienen que pensar el 1 y el 2 de ustedes. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. ¿No? Bueno. Bien. Entonces, vayan pensando en sus casas el punto 1 y el punto 2, que está bueno, es divertido, ¿sí? Por ejemplo, el isopropilbenceno, ese es fácil. Bueno, fíjense, qué sé yo, el isopropilbenceno es fácil, no es tan difícil. Lo que sí, si ustedes quieren evitar polialquilaciones, por ejemplo, si ustedes quieren usar la técnica de alquilación de Friedel-Crafts, pueden decir, bueno, no sé, bajo la temperatura o sea, la temperatura puede ser un parámetro para controlar la polialquilación, por ejemplo. Y por ejemplo, para el caso 2, lo difícil acá, que es el ácido para-bromo-benceno sulfónico, o sea, nosotros lo que tenemos que es que a partir de un benceno agregar un bromo y un ácido sulfónico. Entonces, ustedes tienen que pensar cuál conviene que entre primero, de manera que esos dos sustituyentes queden en para. Y acuérdense que nos dije hasta ahora que los halógenos, si bien son desactivantes por inducción, son ortoparadirectores por una cuestión de que pueden hacer resonar el par de electrones con el anillo. Esa resonancia no es mega efectiva, evidentemente, se ve que pesa la inducción y por eso son desactivantes, pero son ortoparadirectores, ¿sí? Eso acuérdense para ese punto 2. Y acá, si no me equivoco, continúa mi compañera, porque ahí llegamos al ejercicio 12. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Todo bien. Todo bien. Agus, te cedo la palabra. Dale, ahí comparto. Compartir. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, conmigo vamos a ver 2 problemas y ya arranco así con el enunciado del problema 9,
que nos dice predecir cuál es el producto más probable de la siguiente reacción. Y me gustaría que analicemos un poquito este aromático, ¿no? Lo vemos y está trisustituido y tiene un cloruro y 2 grupos nitro. ¿Les suena a algo que venimos viendo? Que esté la reacción siendo calentada y que esté en amoníaco. ¿Les suena a algo parecido a lo que estábamos viendo o realmente les suena a algo que es nuevo? No, no me suena nuevo, pero no me sale así de movida. Claro, porque es algo que hasta ahora no habíamos visto. Supongo que en teórica igual lo estuvieron chusmeando. Pero se sabe que un nucleófilo, y en este caso es un nucleófilo fuerte, el amoníaco, puede desplazar halogenuros de aliro, que en este caso, bueno, tenemos el cloruro, cuando esos aromáticos están sustituidos con grupos atractores fuertes, y principalmente tienen que estar en posición orto y para, ¿sí? Son condiciones bastante específicas. Entonces, a partir de ahora, cuando vean un halogenuro de arilo y 2 sustituyentes en orto y para atractores de electrones fuertes, puede ser que solo esté en posición orto-paro, pero si está sustituido mejor porque va a reaccionar más rápido. Les tiene que sonar a algo nuevo. ¿Por qué? Okay. Bueno, vamos a ver que el nucleófilo va a atacar al grupo saliente, que en este caso es el cloruro. Nosotros sabemos que los halogenuros son buenos grupos salientes. Y es un estilo de sustitución nucleofílica, ¿no? Es algo parecido a lo que vimos en la primera parte, pero en un anillo que nunca habíamos visto antes. Entonces, este tipo de reacción se le llama sustitución nucleofílica aromática. Es como al revés. Ahora el anillo no es el nucleófilo, sino que el anillo es el electrófilo de alguna forma para verlo, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de este tipo de reacciones. Primero vimos que necesitamos un nucleófilo fuerte que va a sustituir ese grupo saliente. Pero la pregunta es, ¿vía qué mecanismos va a ser? Nosotros ya vimos 2 tipos de sustituciones, ¿no? La SN2 y la SN1. ¿Se acuerdan los requerimientos de la SN2? Sí, que tenés que tener buenos grupos salientes, solventes polares apróticos. Bueno, me vas a decir todo. Igual Sí, está todo bien eso, pero un requerimiento espacial, pensemos en claro. ese. ¿Cómo Sí, era? requerimiento estérico. Está gobernado por temas estéricos. El nucleófilo, claro, el nucleófilo tiene que atacar desde la cara posterior a la cara que va a salir el grupo saliente. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, una SN2 en este caso va a ser difícil que pase porque la cara posterior a la cara del grupo saliente que sale está todo el anillo aromático. Entonces, al nucleófilo llegar a ese punto es muy difícil. Entonces no es viable ese mecanismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué no podemos plantear una SN2? Genial. Y la otra opción, ¿qué sería? Una SN1. Y la SN1, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es unimolecular. ¿Cuál era el paso limitante de la reacción? La formación del carbocatión. Claro, y solo la concentración del carbocatión era importante. Y en este caso, experimentalmente, se ve que esta reacción, la SNA, es dependiente de la concentración del nucleófilo. Y encima necesitas un nucleófilo fuerte. Entonces te está diciendo que de alguna forma tiene que interferir en el paso importante, ¿sí? De esta manera le estoy diciendo, no es ninguna sustitución que veníamos viendo, es una sustitución distinta, pero lo que sí vimos hasta ahora es que necesitamos grupos atractores de electrones, lo cual nos induce a pensar que en el anillo se va a formar un intermediario con una carga negativa. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me siguieron? Todo bien. Buenísimo. Entonces ya vamos al problema. Les voy a contar, de SNA hay 2 tipos de mecanismos, yo solo voy a explicar uno, después en la teórica van a ver el otro, pero cuando estamos en las condiciones estas, es un mecanismo de adición y eliminación. Entonces, este es el problema, y yo les pongo las condiciones que ya estuvimos hasta ahora hablando. Necesitamos un sustrato que tenga un halogenuro, y en posiciones orto y para tengo grupos atractores de electrones fuertes. Y además necesitamos que el nucleófilo que ataca sea fuerte. Y ahí les puse otro ejemplo, como oxidrilos o metoxi, ¿sí? Entonces, bueno, como todo cumple, vamos a plantear este mecanismo. Como es una sustitución, ¿se les ocurre hacia dónde va a ser el primer ataque?
Es mal igual porque no lo vieron. al carbono que tiene el cloruro. Perfecto. Entonces, el amoníaco ataca a ese carbono, se va a perder un protón, ¿no? Porque si no va a quedar el nitrógeno cargado positivamente. Forma, el doble enlace, el enlace pi se va a romper y así logramos esa carga negativa que habíamos dicho que se iba a formar en el intermediario, ¿sí? Y ahí tenemos la primera estructura. Y ahora hay que jugar con todas las resonancias como veníamos haciendo hasta ahora. No se olviden de las resonancias con los grupos atractores de electrones. Y encima es lindo porque ahí vemos por qué necesitamos grupos atractores de electrones. Lo que hacen esos grupos es sacarle esa densidad negativa del anillo, ¿sí? Tenemos esta resonancia, acá es cuando vuelve. No se olviden del último. Y bueno, ya esta última resonancia también está el paso siguiente, pero quiero destacar ahora. El primer paso entonces de este mecanismo es la adición. El paso de adición es el más lento y el más energético, porque tuvimos que romper el enlace pi, y encima el enlace pi rompe la aromaticidad del anillo, lo cual no le va a gustar, ¿sí? Entonces, recuerden que este va a ser el paso más lento y energético. Y después, el siguiente paso, que es el paso de eliminación, es el típico paso de eliminación, ¿no? Yo no veo porque tengo la camarita. Pero bueno, se restaura la aromaticidad y se va el cloruro como grupo saliente y ahí logramos insertar el amoníaco en el anillo. Entonces, como segundo paso, es la eliminación y restauramos la aromaticidad, por lo cual este paso claramente va a ser el más rápido de los dos. ¿Se entendió? Entonces, siempre que vean un anillo con un halogenuro y uno o dos sustituyentes en posiciones para u orto, planteen este tipo de reacción. Y lo importante acá es destacar que, al contrario de la CEA, ahora el anillo aromático es el electrófilo y va a haber un nucleófilo fuerte que lo va a atacar. Agus, perdón, halogenuro con orto para sustituyentes atractores, no cualquier sustituyente. Sí, atractores, sí. Se los marqué bastantes veces igual. ¿Perfecto? ¿Podemos seguir entonces? Porque el problema termina ahí, o sea, ya encontramos el producto que se iba a formar, y es el único. Todo bien. Bueno, a nadie se le hubiera ocurrido hacer una CEA, ¿no? No. Porque el anillo No. está re desactivado ya. Claro, con dos grupos atractores fuertes. Claro, encima los tres grupos, porque acuérdense que los halogenuros también son desactivantes, entonces ya estás trisustituido con grupos desactivantes. No tendría sentido plantear una CEA. Y tampoco hay electrófilo para que haya una Claro, CEA. sí, también. Así que, como que claro, no hay chance, tienen que verlo. Sí. Por eso les tenía que sonar a algo de esto no lo vi. ¿Qué pasó? Bueno, si estamos bien, paso al otro. Dale. Ah, no, perdón, me olvidé de un detalle. Tenía una filmina más sobre esto. Es como una observación. Cuanto más electronegativo sea ese halogenuro de arilo, más rápida y más fácil va a ser la reacción. ¿Por qué? Porque al ser más electronegativo va a dejar con mayor carácter positivo al carbono unido directamente y entonces como que tiene más carácter de carbocatión, entonces el nucleófilo va a estar más atraído hacia esa posición, ¿sí? Entonces acá es un ejemplo de, por ejemplo, si tengo un grupo sustituido con cloro versus uno con iodo, el que tiene el anillo con el cloro va a reaccionar más rápido. Y acá se los ordené en orden de electronegatividad. Era un plus, ¿sí? Ahora sí cierro el problema. Bueno, problema 12. Conmigo van a haber 2 ítems y después con Vicky creo que 2 más. Esta reacción ya la vimos bastante veces, así que estas condiciones, ¿les suena algo? Fidelkraft. Muy bien, Fidelkraft. Entonces, lo vimos la semana pasada bien el mecanismo y hoy Vicky les habló un montón. ¿Cuál es el primer paso de este mecanismo? La formación
formación del carbocatión. Claro, la formación del carbocatión. Donde, ¿qué pasaba? El bromo se queda con el par de electrones de la unión... ahí entró María. Perdón. Bueno, el bromo se queda con el par de electrones del carbono-bromo. Después... Uy. Ahí está. Bueno, se forma el complejo, como les contó Vicky, y se forma el carbocatión. ¿Y ahora qué pasa? La transposición. Claro, uno siempre plantea la transposición. Pero ¿se le puede ocurrir algo más que puede ocurrir? Les doy como una dica. Tenemos un Mauricio anillo... tiró un coso, no quiero decir nada. Ah, sí. Spoiler, pero dale vos Yo lo tu spoileé. tip. No, el tip era que se den cuenta que el anillo es un nucleófilo, ¿no? Y ahí tenemos un carbocatión, que es el electrófilo. Entonces, supongo que Mauricio ya dijo la respuesta, así que todos lo... que alguien lo diga. Forma el ciclo de 5, ¿no? Te Claro, queda. muy bien. Claro, perfecto. Hay una ciclación intramolecular generando este producto. Y voy a hacer más mal y preguntarle algo más. ¿Cuál creen que va a ser el mayoritario? ¿La ciclación o la transposición del ciclo? Porque quiero que me digan cuál va a ser el producto mayoritario. A Chan. ver, es un ciclo de 5, así que tanta tensión estérica no tiene. No, es un ciclo lindo, la verdad. Y bueno, ahí Mauricio dice el ciclo. Lo mandaste a mí. Mauricio dice el ciclo. Perfecto, sí. La velocidad de la ciclación va a ser mucho más rápida que la transposición y diría que es como casi el único producto. Igual yo les seguí planteando para reforzar un poco la fidelidad. ¿Sí? Claro, porque, Además piensen que es intramolecular. La probabilidad de claro, encuentro dentro de la molécula es mucho más rápida de que el carbocatión, primero que se tiene que transponer y después para reaccionar tiene que encontrar otra molécula. es casi como el conforme sería, ¿no? O sea, va a tener la misma velocidad, digamos, que la de... Ay, no sé cómo se dice. Cambio de conforme, digamos. Pues es eso, o sea, tiene que cambiar la disposición. No sé si me explico. Me perdí un poco ahí. No sé si ¿Vos Vicky... te referís al movimiento? O sea, la velocidad Claro, va a ser lo que tarda en moverse el anillo, la cadena lateral. Claro, que va a ser similar, digamos, a lo que tarda en transponer En para moverse, sí, es cambiar la conformación de la cadena para que quede cerquita de la posición orto. Sí. Claro. Ujú. Una pregunta, ¿no podría transponer también a la posición bencílica y reaccionar desde ahí con otra molécula? Las transposiciones siempre planteamos de un carbono al otro vecino, Sí, ya que vuelva a transponer. No puede transponer ya de a dos, digo, pasando por el medio y después al otro, no es posible. esto la otra vez lo consultaron, no sé si no fuiste vos, Nico, o quién fue, no me acuerdo, que preguntó como si podían transponer a varios Sí, enlaces, ya y esto preguntaron. lo hablé con Sergio la semana pasada, y como que no, me dijo que no, y el tema es que los carbocationes son súper reactivos, entonces, Reactivos. claro, entonces reaccionan bastante rápido, son reacciones muy rápidas, entonces, está bien, pasó una transposición que es necesaria para pasar de un primario a un secundario, pero después si hace secundario como que rápidamente va a reaccionar, no es que va de vuelta a transponer. Claro. Igual, Además, la primera transposición debe ser más rápida porque justamente es un carbocatión primario, pero ya un secundario nosotros planteamos reacciones, entonces la velocidad de reacción va a ser más rápida de que transponer a otra posición. claro, Perfecto. no, no, sí. Después por ahí andás a ver en el laboratorio qué se observa o alguna mínima Bueno, proporción, pero bueno, tal vez tenés no, un 0,1%. claro, pero no lo propongas, o sea, esa transposición es suficiente. Joya. Gracias. Nada. Bueno, y ahí tienen escrito los que estuvimos hablando, pero igual seguí el mecanismo. El segundo paso ya era el ataque, ¿no? Electrofílico al anillo. Así que el anillo ataca, tuki, se forma el intermediario. Las resonancias se las dejo a ustedes, porque la verdad que se forma un producto muy grande. Y
último paso era la eliminación, donde, bueno, ahora el complejo le dona el par de electrones al bromo para que el bromo ataque al hidrógeno, se forma el ácido bromhídrico y así se restaura la aromaticidad. Y ya obtendríamos nuestro producto minoritario. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces paso el siguiente. F. Ahora tenemos un aromático disustituido con 2 cadenas alílicas y hacen una reacción de 2 pasos. El primer paso es permanganato, medio básico y calor. Y el segundo, medio ácido. Ya cuando ven estas condiciones les suena algo, ¿no? O sea, permanganato, ¿es condiciones de qué? Oxidación. Es una oxidación. Entonces, son condiciones, estas condiciones en específico, permanganato, medio básico, calor, es la oxidación en una cadena lateral. Se van a oxidar todas las cadenas laterales. ¿Se pueden imaginar a qué se va a oxidar las cadenas? Aldehídos, no. Aldehído y cetón. Ácido. Un Aldehído. ácido. Ácido. Ácido directamente. Sí, ácido. Va a seguir oxidándose hasta los ácidos. Y entonces creo que me pueden justificar por qué el segundo paso es medio ácido. Cuando se forme el ácido en el primer paso, el estar medio básico, ¿cómo va a estar? Protonado. Protonado. Claro, desprotonado. Entonces, el segundo paso es necesario para obtener el ácido como tal. Y esto es lo que les escribo. Y bueno, siempre se oxida en el primer carbono de la cadenita pegado al anillo, ¿sí? Veo caras de... la de Franco, no sé. ¿O está todo bien? No, perdón, me estaba en otro lado. Está bien, está bien. Porque mucho más de esto no hay que hablar. La verdad es que no se explica el mecanismo. Me imagino que como toda oxidación debe ser su lío. Ujú. Si vamos bien, bueno, les cedo la palabra a Vicky. No, esto me gusta, lo último que hiciste, que yo me olvidé de agregar que uno, o sea, aprendimos a nitrar un anillo aromático, ¿no? Que yo después les conté que se puede reducir el grupo nitro a amino. Aprendimos a sulfonar, que estaba buenísimo porque era reversible. Aprendimos a halogenar. Y aprendimos las acilaciones y alquilaciones de Friedrich Graf. Y lo que me gusta de esto es que aprendemos con esta reacción que sabemos cómo introducir un grupo carboxilo directamente unido a un aromático. O sea, primero deberíamos hacer una Friedrich Graf, ¿no? Una alquilación. Y después con permanganato TUC ya obtenemos el ácido carboxílico. Así que está bueno, anótenselo, porque si por ahí ustedes ahora, el tema de los problemas que uno hace en clase, ¿no? Es que uno se queda con esto, como que me dan 2 cosas para oxidarlas, ¿no? Y obtener, por ejemplo, en este caso, el diácido. Pero ustedes por ahí, el ejercicio 6 del que hablamos antes, les dicen, sintetiza a partir del benceno no sé, el ácido clorobenzoico. Y bueno, el clorobenzoico, no sé cuál ortopara, no sé cuál les podrían pedir. El clorobenzoico viene de que en algún momento había seguramente un metilo, un etilo o la cadena eterna que se les ocurra, la halogenaron y después la oxidaron. Total, después al oxidar, la cadenita se reduce al ácido carboxílico. Entonces, tomen esta reacción que dio a busca, es muy importante, como que también sirve, es una estrategia para obtener un ácido carboxílico a partir de benceno. Primero alquilan y después oxidan. Además piensen que tienen como todas las herramientas ya para poner todos los tipos de carboxilos, de carbonilos a un anillo. Claro. Ya podrían plantear un aldehído, una acetona, un ácido. En el ácido. Perdón, Nau, ¿podés El volver un ácido recién, segundo? la oxidación. No, me quedé pensando lo que no te estaba, que recién preguntó algo que no veo el chat. Mauricio, del tratamiento, pero es que no encuentro el chat, yo lo pierdo. Acá. Hace CO2 cuando hacemos esta reacción, ¿cómo escribir el CO2? ¿El dióxido de carbono? Bueno, ahí debe estar escribiendo. Vos decís porque aparece el ácido carboxílico, supongo.
¿no? Sí, dice que es por eso. Ah, no entiendo la Yo- pregunta. Vos contéstale a vos, porque Yo no entiendo la creo pregunta. que en realidad no es que agregamos dióxido de carbono, sino que los oxígenos Ah, provienen del permanganato y reaccionan con los carbonos de las cadenas alílicas. ¿cómo se va el resto de la cadena? Pregunta, como CO2. No, 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 CO2 no, yo creo que viene más o menos como cuando hacíamos los sonólisis o cosas así. Quizás te queda otro ácido con el resto de la cadena. No CO2 Yo es el busqué el cambio. mecanismo, pero no lo encontré. No, Si pero no, lo son, podríamos son buscar un chanchas poco las más. oxidaciones. Y más con Perdón, yo quería permanganato. preguntar de eso, porque, perdón, la verdad que no presté atención a la última parte, bueno, estaban llamando. Este, no entendí por qué te quedó más corto, digamos, la parte del ácido. ¿Podés volver a la última, Filmina? Sí, ahí Perdón. compártelo. Uy, Claro, ves que... uy, yo no lo veo, pero bueno, si ustedes lo ven. No, ahora no. No, ¿No lo A ven? no ver, vemos nada. uno para atrás, volvé. Es Ay, como que No yo sé, vos yo no lo fuiste para tenía veo. adelante. como la Ahí, ahí. pantalla en negro. Ah, ahí está, Claro, porque estabas en el final, ahí. ahí está. Claro, eso no, lo que no entiendo, va, lo que no O llegué sea, a la ver. oxidación pasa en el primer carbono de las cadenas. Después perdés el resto. Ah, Claro, listo. Se Eso forma el tiene que ver con las ácido posiciones ahí. alquílicas. claro. Ah, listo. Perdón, era eso nada más. Sí, por más que tengas un socotroco, te queda así. La cadena, ahí el ácido carboxílico directamente unido Perfecto. al benceno. Así Al que bueno, anillo. Sí. claro, perfecto. Bueno, Muy bien. ¿listo entonces? Sí, sí, ¿Alguien quiere gracias. consultar algo más? Agus, ¿vos Nada. querés decir algo más de esto? No, Bueno, les no, no, pregunté bastante, así que contenta. perfecto. Bueno, yo voy a terminar a ver qué me quedaba. Ay, ¿por qué no puedo? Ah, compartir. Comparto yo un cachito. Eh, acá esto. ¿Qué me queda? Y el ejercicio 12 es el último, ¿no? Claro, el Sí, es el que ejercicio estaba 12 el que explicando estabas yo, haciendo que vos. nos lo Es otro dividimos. inciso. Bueno, y este es un poquito, bueno, y termino este ejercicio 12 y hacemos un intervalo y repasamos un poquito de adiciones, ¿sí? Entonces, acá nos dicen que tenemos un tolueno, C6H5, CH3, ven es esto, que se lo trata con un doble miren, un alqueno más tricloruro de aluminio más ácido clorhídrico. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, Creo que primero se te forma carbocatión, o sea, claro, funciona al doble enlace el ácido clorhídrico y después reacciona como una prediscrasia. claro, miren, esto es de adición al doble enlace. Yo intuyo, o sea, yo pienso, no estaba muy segura yo si se formaba el carbocatión o directamente este producto clorado. Mi intuición es que se debe, evidentemente, las personas que probaron esta reacción y evidentemente dijeron, para que se dé la reacción se necesita el tricloruro de aluminio, es porque evidentemente al formarse el carbocatión, el cloruro ataca, ¿sí? El cloruro ataca y forma este halogénuro alquilo, ¿no? Entonces, evidentemente se vio que se debe formar esto porque si solamente diera el carbocatión no sería necesario el catalizador. Entonces, agregan el catalizador porque evidentemente se forma halogénuro y da el carbocatión, que es el carbocatión primario, digamos, que se forma no el carbocatión, sino que dijimos en este caso sería como un complejo. ¿Se acuerdan que lo hablamos para un ejercicio previo? En este caso no hay posibilidad de transposición, porque sería siendo primario, si hubiera transposición de un hidruro. Y lo que se obtiene es, bueno, el metilo es un dador de electrones por inducción, orto para director. Entonces tenemos en orto, que va a ser minoritario por cuestiones estéricas, y en para, que va a ser mayoritario. Ese es el ejercicio. Em,
Lo más difícil por ahí de ver era cuál era el electrófilo, ¿no? Porque nos lo plantean así, hay que analizar, ¿no es cierto? Hay que mirar todo y poner en perspectiva. ¿Se entendió este problema? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y ácido clorhídrico, ¿no? Porque el cloruro es el que después abstrae el protón para restaurar la aromaticidad. Bueno, ¿Susana levantó la mano? Me apareció como un cartel que No, Susana no, está... pero Ah, un toqué botón. equivocado. No, no, no. Bueno, Estaba mirando el chat. está bien. Bueno, y ahora esto aparece. ¿Qué se les ocurre? Me ven las orejas con esto. Tenemos este producto, este reactivo, que es un halogenuro terciario, ¿no? Está en posición bencílica, en etanol. ¿Qué es lo que pasa? Acá en este punto ustedes tienen que utilizar todas las herramientas que vienen hasta ahora. Todas. Sí, eso es una sustitución. Al principio, Sí, no es una sustitución, es un... Bueno, la C es una sustitución también. Yo también pensé en una sustitución porque tenemos un halogenuro terciario en etanol y uno hubiera pensado... claro, Pero puede ser, podría ser que se forme, que se sustituya el cloruro por el etanol vía SN1, ¿no? Pero bueno, es vía carbocatión. Hay que ver cuál es, evidentemente, la reacción viene así. Reacciona, se forma el carbocatión este que está buenísimo porque es terciario y es bencílico, y uno, si ustedes plantearan podría plantearse que esto reaccione con etanol y dé un producto. Pero bueno, también no solo el etanol es el único nucleófilo. No está mal plantear la sustitución con el etanol, pero ustedes no tienen que olvidarse siempre que el aromático es un nucleófilo también. Entonces también tienen que plantear la posibilidad de la CEA. ¿Sí? Entonces, este carbocatión se encuentra con otro de estos, o sea, este actúa de electrófilo cuando perdió el cloruro y de nucleófilo cuando está así tal cual. Y bueno, y reacciona. Bueno, ¿esto qué es? Es un grupo dador, este es un alquilo, está bien, tiene un halógeno, quizás no es tan dador como otro grupo alquilo, ¿no? Pero es un grupo dador de electrones y es ortoparadirector. Entonces, ¿cuál va a ser el producto mayoritario? Si hay que meter este socotroco, ¿va a entrar en orto, en para? ¿Qué proporción vamos a obtener? ¿Se los muestro? Miren. vale. No, pero, o sea, más allá del producto en sí, sí ustedes pueden decir que el mayoritario va a ser en para, porque imagínense meter en orto, que yo creo que ni lo dibujé directamente, todo esto, o sea, tendría que poner acá todo esto, que va a haber un impedimento estérico acá. Entonces el producto mayoritario va a ser esto, más ácido clorhídrico, ¿no? Que es el que restablece la aromaticidad del cloruro al abstraer el protón. Y bueno, y esta reacción, la particularidad que tiene es que dependiendo de las condiciones de reacción, podría continuar. Entonces se podría, este otro carbocatión, en vez de reaccionar con otro de este, también podría encontrarse con otro de este y reaccionar acá, tiqui, 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 y polimerizar. Pero bueno, eso depende de las condiciones de reacción. ¿Sí? Este es mayoritario y ustedes pueden plantear el minoritario, que sería exactamente meter todo esto, pero acá. Por eso es muy minoritario, porque va a estar muy colapsado eso. Va a haber mucho impedimento estérico. Así que acá planteamos este como mayoritario. Esto podría continuar, depende de las condiciones de reacción. Si nosotros hacemos que reaccione esto y nos dé este producto, pero de golpe nosotros tenemos una sobredosis de esto, o sea, seguimos agregando más de esto para que se siga formando más carbocatión, bueno, probablemente siga reaccionando y polimerice. Pero bueno, esto igual es un ejercicio como especial, digamos, no es que ustedes puedan definir hasta dónde sigue la reacción. Pero al menos sí decir que este es el producto mayoritario. ¿Sí?
Bueno, ¿hay alguna duda de esto? ¿Está muy No. difícil este? No, No es bien. tan difícil. Bueno. Bueno, si no me confundo, bueno, esto lo dejo para ese ejercicio es para ustedes, pero yo lo hice por si teníamos tiempo. Prefiero repasar alquenos. ¿Alguna duda de SEAs o de aromáticos que quieran consultar? Por ahora no. Bueno, vayan haciendo ejercicios porque ya nos queda esta clase. La próxima es el último tema y después, bueno, tenemos clase de repaso, pero se viene el parcial. En cuanto al ejercicio 7, que este les queda para ustedes, bueno, tengan en cuenta que este ejercicio es como un clásico ejercicio parcial porque mezclan, en este caso tiene de todo un poco en cuanto a reacciones, ¿sí? Y además mezcla lo de, ¿cómo se llama? RMN y IR. O sea, es muy típico que tomen problemas de reacciones y que nos den los espectros que nos ayuden a ver cuáles son los productos que se obtienen o los reactivos de partida, ¿sí? Yo este lo tengo hecho, pero bueno, prefiero repasar dobles enlaces. Igual después de último se los mando en el PDF, ¿sí? Sony 24, 5 minutos y hacemos el repasito de doble enlace, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, sí, sí. Dale. Vale. Bueno, Gracias. listo, nos vemos en un ratito entonces. Ahora nos vemos. Vale. Adiós. Adiós.
Vengo a sacar charla. ¿Qué otras materias cursan? Yo ninguna. Igual vos Es la última. trabajando se complica. Sí, con bastante. Yo estoy haciendo estadística también. ¿Y cómo va estadística? Bien, la verdad que está re buena la materia. Está buenísima, a mí me encantó cuando la cursé. Me sorprendió gratamente. Yo pensaba que iba a ser un plomo, pero. ¿Están usando R? Sí, a full. Está buena bueno esa eso. parte. Aunque Sí, la mayoría de la gente lo sufre. El que no tiene idea de programación. Yo ahora aprendí más o menos un poco y la verdad, honestamente, el segundo parcial que te lo toman con R, no había practicado nada de R y medio que lo hice todo a mano. Usé R como una calculadora más que nada, pero no lo sabía usar. Pero está buenísimo, aprovechalo porque hay un montón de cosas ahí que parecen pavas pero que se reusan. Sirve mucho también para analítica. Si haces estadística antes de analítica es otra cosa. Sí, las profes muy buena onda. La verdad que la virtualidad se acomodaron bien también. Las profes son unas capaz, supongo que están las mismas, son muy buena onda las dos también. Sí, Mariela se llama la profesora. Sí, Mariela. Además, la otra no me acuerdo. Florencia es la. ¿Eugenia? Ah, no, nada que. Eugenia, estaba Eugenia cuando lloraba. Tal vez se rotan entre tres. Puede ser. No se me la vino el nombre de ella en mi nota. Che, voy compartiendo mientras así tengo miedo de Dale. no. ¿Y es ¿Qué está? promocionable? Ah, le sacaron. Está bien. ¿Cómo que no es promocionable? Hasta 2018, yo la cursé cuando estaba en el Mundial, me acuerdo. Mitad de 2018. Debe haber sido por tema Por la de virtualidad. virtual. Sí, Sí. Lástima. Bueno, igual, qué sé yo, me parece que no tiene tantos contenidos como para que sea tan sufrible el final, pero igual. Hay finales peores. Claro. Bueno, ¿Qué materia? estadística. Micro. Estadística. Ah. Bueno, ¿les parece que arranque? Dale. Hice este pequeño repaso que es el mismo que vimos la otra vez, lo voy a hacer de vuelta. Agregué lo que vimos la otra vez del anti-Markovnikov y hice un problema, ¿sí? Y ya está. Bueno, perdón, yo sé que por ahí para ustedes les resulta aburrido, sobre todo para los que por ahí a algunos les sale más de taquito que a otros, pero bueno, yo sé que a fuerza de repetición se les va a ir, hay que aprovechar este tiempo que nos sobra, ¿sí? Aparte, o sea, yo sé que quedo como una hincha, pero también, digamos, yo también trabajo para hacer esto, digamos, pero bueno, de verdad que yo quiero que se les fijen las cosas, así las aprenden y les va bien en el examen. Bueno, reacciones de adición electrofílica. Esto es a doble enlace, podría ser a triple enlace. Me estoy centrando en doble enlace. Igual repasen que hay ciertas reacciones que no aparecen acá, que era creo para obtener un aldehído, una acetona a partir de un triple enlace, pero bueno, digamos, estas son las más famosas. Lo que va a entrar en el parcial es lo que aparece en la guía, si no va a haber una reacción diferente a la de la guía. Así que bueno. Bueno, lo primero que vimos fueron las hidrogenaciones de los dobles enlaces. Esto es repaso. Son adiciones sin por cómo era el mecanismo. Y esto, miren qué divino. Esto me remite al ejercicio 1 que hicimos en donde yo les contaba un poco del mecanismo, que el hidrógeno 2 se absorbe sobre el catalizador, que es paladio, ¿no? En general, que debilita la unión hidrógeno-hidrógeno, que es fuerte en general, o sea, es fuerte, esto lo debilita y permite que al acercarse el alqueno, por cualquiera de las dos caras, ¿sí? En general, la probabilidad de acercarse por una cara va a ser la misma que de acercarse por la otra cara, excepto que haya algún tipo de inducción asimétrica en el resto de la molécula. Y entonces, al acercarse por alguna de sus caras y que los dos hidrógenos se agreguen de esta manera, digamos, nos da un producto que es sin. ¿Ven? El hidrógeno se agrega por las dos, digamos, por el mismo lado. ¿Ven? Acá pongo un pedacito del primer ejemplo. Tengo esta molécula y ahí se agregó sin, ¿ven? Están los dos hidrógenos del mismo lado. Este metilo que está hacia afuera sigue hacia afuera y este que está hacia adentro junto con este es este y este. ¿Sí?
Y tenemos que plantear también el ataque por la otra cara, pero bueno, está en ustedes ver, digamos, si el producto que se obtiene, digamos, son carbonos asimétricos o no. En este caso, fíjense, acá se forma un metileno, con lo cual, si entrara del otro lado el hidrógeno, no es un carbono asimétrico, así que es lo mismo. Obviamente se tiene que cumplir para los dos casos, ¿no? Y en este caso, como hay un metilo, también hay dos metilos, este carbono tampoco es asimétrico, así que, digamos, ya con que uno de los dos que se forme sea asimétrico, hay que plantear la entrada por los dos lados porque es simultáneo, ¿sí? Así que bueno, pero este era un recordatorio de cómo es la reacción. Después tenemos las reacciones que van vía puente, por ejemplo. Usando bromo 2 o cloro 2 forma el puente bromonio, o la reacción que es con mercurio, también forma un puente así similar con mercurio, puente mercurinio, se llama así. Me encanta decir mercurinio. Bueno, cuestión es que estos puentes son puentes que tienen una leve asimetría. Entonces, uno de los dos enlaces, carbono, en este caso halógeno, o carbono mercurio, va a ser ligeramente más largo que el otro. Y al ser un poco más largo es que ese enlace está un poquito más roto y por lo tanto hay una densidad positiva sobre uno de esos carbonos. ¿Cuál va a ser el carbono que va a tener esa densidad positiva? Aquel que mejor soporte esa carga, esa densidad positiva. ¿Sí? Y ahí es donde va a atacar el nucleófilo, a ese carbono que va a ser el más sustituido. ¿Sí? Porque es el que mejor estabiliza esa densidad positiva. ¿Cuál va a ser el nucleófilo? Bueno, en el caso del puente de cuando trabajamos con bromo cloro 2, la reacción puede llevarse a cabo en tetracloruro de carbono y el bromo 2 actúa tanto como electrófilo y el bromuro que se forma va a actuar como nucleófilo. Y siempre que es vía puente, las adiciones son anti, ¿sí? Por una cuestión estérica. Entonces se obtiene el dibromo vecinal, el dibromo o el dicloro vecinal. Pero si la reacción en vez de llevarla en tetracloruro aparece en un solvente que es nucleofílico, como un alcohol o como puede ser agua, se obtiene, si fuera un OH, se obtiene el haloalcohol vecinal o el haloéter, en caso que sea no sé, metanol, etanol, lo que quieran, un haloéter vecinal. Ambos dos son en anti, ¿no? Por cómo dijimos que era el mecanismo. Lo mismo con el puente mercurinio, ¿no? El puente mercurinio se forma y fíjense que es mercurio 2 más en agua y THF. Y después viene un segundo paso de boridruro, pero el primer paso es esto, con lo cual quien actúa de nucleófilo es el agua. Y el agua se va a meter en anti a quien estaría acá sería el mercurio. ¿Sí? Pero bueno, el segundo paso de boridruro lo que hace es reemplazar el mercurio por un hidruro, reteniendo la configuración, ¿sí? Y así obtenemos el alcohol, ¿sí? Después tenemos otro tipo de reacciones en donde trabajamos, por ejemplo, con el alqueno y otro electrófilo, ¿no? El cual es el protón. El protón se adiciona y forma el carbocatión más estable, ¿no? El carbocatión, como todo carbocatión, digamos, puede transponer y reordenarse, ¿no? Y bueno, y el segundo paso es un nucleófilo. Bueno, ¿cuál va a ser el nucleófilo? Y depende en qué medio de reacción estemos. Si nos dicen que la reacción es en ácido clorhídrico o en ácido bromhídrico, es lógico que nuestro digamos, producto sea un halogenuro. Obviamente, como el carbocatión es plano, hay que plantear el ataque al nucleófilo por ambas caras. Yo en este caso planteo uno solo porque que ataque por arriba o por abajo, como el producto no es un carbono asimétrico porque tiene dos grupos metilos, bueno, digamos, el producto atacando por arriba o por abajo es el mismo. Pero si en vez de trabajar con ácido clorhídrico o bromhídrico, nos dicen, por ejemplo, ácido sulfúrico en alcohol o en agua, por ejemplo, bueno, el nucleófilo va a ser el alcohol o el agua, y así vamos a obtener el alcohol o el éter correspondiente, ¿sí? Yendo vía carbocatión. Nuevamente, como es plano, por arriba o por abajo, el ataque del nucleófilo. Bueno, después lo que vimos también, fíjense que todo esto hasta acá que yo nombré, incluido el del puente mercurinio, son todos productos, en realidad estos dos, todos
Bueno, acá no se observa, pero son productos que son Markovnikov, es decir, que el nucleófilo atacó al carbono más sustituido, ¿sí? Por cómo se dio, o porque el puente asimétrico tenía una densidad positiva sobre el carbono más sustituido, que era el que mejor soportaba esa densidad positiva, o porque directamente se forma un carbocatión del lado más sustituido. Entonces son todos productos Markovnikov. Y obviamente tenemos las posibilidades anti-Markovnikov para obtener el alcohol y para obtener el halogenuro. ¿Cómo es para obtener el alcohol? Es usando borano en THF. Es una adición sin, porque lo que ocurre es, tendría que haber hecho un hipervínculo. El boro se acerca al doble enlace, o sea, un enlace boro-hidrógeno, hay 3 enlaces boro-hidrógeno. Uno de los enlaces boro-hidrógeno se va a poner paralelo al doble enlace. Y así se va a formar una unión carbono-boro y carbono-hidrógeno. Por una cuestión estérica, el boro se va a adicionar al carbono menos sustituido y el hidrógeno al más sustituido. Entonces así nos quedaría un hidrógeno y un boro acá. Sin embargo, en el segundo paso, con agua oxigenada, se da una oxidación y así obtenemos el alcohol en la misma posición que estaba el boro. ¿Sí? Bueno. Entonces, de esta manera, es que por cómo se acerca el boro y el hidrógeno y por cuestiones estéricas es que es posible obtener el alcohol anti-Markovnikov. Y para obtener el halógeno anti-Markovnikov, lo que hacíamos era trabajar con ácido bromídrico. Esta reacción era radicalaria y por eso se ponía un peróxido. Puede ser un peróxido o un perácido. Un perácido es ROOH. Ese es el ácido metacloroperbenzoico, el que usamos para epoxidar. Bueno, eso es un perácido y también sirve. Entonces, al trabajar con ácido bromídrico y el peróxido, va a ir vía radical y se va a obtener el bromuro anti-Markovnikov. ¿Por qué el anti-Markovnikov? Porque por cómo es la reacción, que lo vimos la otra vez, el primero que entra es el bromuro y se forma el radical más estable. Y entonces ahí el hidrógeno entra el carbono más sustituido. ¿Sí? Y bueno, y las únicas reacciones de estas que estamos viendo acá que pueden sufrir reordenamiento son estas de acá. ¿Bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quieren que les muestre el boro, el dibujito? ¿No hace falta? Le podría haber puesto una abejita, me olvidé. Bueno. No. Entonces lo revisan de otra clase. Bueno, y después vimos esto. También, tratamiento con tetróxido de osmio, y esto valía también con permanganato, pero diluido, permanganato tranqui. ¿Por qué digo permanganato tranqui? Porque si nosotros trabajamos con permanganato y calor caliente, una cosa así como furiosa, es el mismo efecto que hacer la ozonólisis oxidativa, ¿sí? Entonces, en cambio, permanganato diluido y sin temperatura, nos va a dar lo mismo que en el caso del tetróxido de osmio, nos va a dar los dioles sin. Se adicionan los dos por el mismo lado. ¿Sí? Y cuando trabajamos con ácido metacloroperbenzoico, ¿ven? Yo decía que también puede estar acá el ácido metacloroperbenzoico. Pero atención, en este caso es ácido metacloroperbenzoico en ausencia de ácido bromídrico. ¿Sí? Cuando solamente hay ácido metacloroperbenzoico, lo que ocurre es la epoxidación. Que bueno, que lo que nos muestra acá es que en medio básico, por ejemplo, es posible abrir el epóxido, como siempre que hay puentes, y se obtiene el diol vecinal en anti. Acá tenemos otra abeja que nos está indicando que podemos ver otra cosa, y acá les muestro, ¿ven? Acá está. ¿Ven? Permanganato frío, es para dioles vecinales, ¿ven? Entonces ustedes recuerden que esta reacción, tanto como la epoxidación, hay que plantear, esto no lo voy a volver a explicar, pero plantear, se forma este intermediario y dar el diol vecinal. ¿Ven? Se conserva el hidrógeno hacia afuera, los dos hidrógenos del mismo lado. Etilo hacia adentro, hidrógeno hacia adentro, lo mismo acá. ¿Sí? Y bueno, precipita el dióxido de manganeso. Pero también planteen por arriba, ¿sí? Piqui, 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 y obtenemos esto.
Bueno, lo mismo con el tetróxido de osmio. ¿Ven? Se obtienen los dioles vecinales sin, por cómo es el mecanismo. Y este agua oxigenada, recuerden que es justamente para regenerar el osmio 6 que se forma, y entonces de esta manera es posible trabajar con en condiciones catalíticas, ya que el tetróxido de osmio es muy tóxico. ¿Sí? Y bueno, y acá entra de vuelta, menos mal que estaba todo junto, el tema de la epoxidación, ¿no? Con el ácido metacloroperbenzoico. Bueno, todo este mecanismo no lo voy a volver a explicar, pero hay un movimiento de electrones, se forma el epóxido, ¿ven? Por abajo, y hay que plantear también el epóxido por arriba. ¿Sí? Esto es un repaso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, bárbaro. Bien, la abeja ya terminó. Y bueno, y acá les muestro que recuerden que así como les mostré que los epóxidos se pueden abrir con un medio básico para formar los dioles vecinales en anti, no solo se puede tratar con un hidróxido, sino que puede ser una amina o con un alcóxido. Entonces de esa manera se puede obtener el aminoalcohol vecinal o el, el alcohol éter vecinal también. Así que digamos, como que lo importante es que el epóxido puede reaccionar con una gran variedad de nucleófilos y nosotros ya conocemos varios y podemos obtener una gran variedad de productos. Como en este caso, como en todos los casos que vimos hasta ahora, las reacciones que van vía puente, los ataques son en anti, ¿sí? Por cuestiones estéricas. Esto es un repaso. Bueno, no, esto no lo voy a dar de vuelta. Esto es lo mismo que vimos, esto ya lo vimos la otra vez. No, no sé por qué lo tengo ahí. Ay, no. Bueno, porque hice dos veces. Ya se tenía que arrancar arranqué unas diapos antes. Bueno, entonces ahora lo que quise hacer es mostrarle este ejercicio, que es como un ejercicio clásico de parcial, ¿sí? Fíjense lo que es este problema. Nos muestran un reactivo de partida, que es un alquino. Este es el problema 11 de la guía de adición al doble enlace, que no me acuerdo el número. Y nos van a mostrar que se tratan en dos condiciones para dar C y D. Y después a C se lo trata con distintas cosas. Y en particular nos dicen que el tratamiento de C con bromo 2 en tetracloruro nos da este producto, ¿no? Y el producto D en presencia de bromo 2 en tetracloruro nos da estos dos productos. Y obviamente lo que tenemos que hacer nosotros es completar las condiciones de reacción y los productos que faltan. Entonces, ¿cómo ustedes arrancarían a hacer este problema? ¿Quieren que les diga yo? Tengo 10 minutos para hacer este problema. Bueno, dale. Como Pero si se les retrosíntesis ocurre, no así. quiero decir que tenemos todo el resto del tiempo para hacer este problema, eso quiero decir. Si se les ocurre, pueden decirlo tranquilos. No, planteas que se forman dos alquenos para bromar con C y D. Uno tiene que ser Claro, el cis y el otro trans. bien, pero no sabemos cuál es cuál. Por eso, después lo analizás con el de abajo, con los enantiómeros. Bien, fíjense, Bien. muy bien, Y Nico. y una cosa, ¿no es agua oxigenada en sulfito? ¿Cómo? ¿Agua oxigenada? No te escuché. En el tetróxido de osmio, que tiene sulfito abajo. Mira, de vuelta. ¿Viste? Este es el mismo error que había en la guía la otra vez, ¿no? Que yo se los corregí. Sí, porque justamente tiene que ser un oxidante. Sí, fíjense. El tetróxido de osmio. Encima lo escribí mal después en la otra. El, el sulfato de sodio, el sulfito de sodio. El tetróxido de osmio pasa a osmio, este es osmio 8 y pasa a osmio 6. Y para regenerar y que vuelva a osmio 8 necesitamos un oxidante, ¿no es cierto? Y esto justamente el sulfito quiere pasar a sulfato, se quiere oxidar, así que es un reductor, así que está mal. Esto es agua oxigenada, está bien. Tenés razón, Nico. Bueno, este problema
es así. Esto que vemos acá nos da la sospecha, como bien dijeron por ahí, son reacciones todas de adición a enlaces múltiples, ¿no? Y esto nos hace sospechar que el primer paso de A hacia C o D es el pasaje de un alquino a un alqueno. Yo pongo rulo porque rulo significa que puede ir en cis o en trans, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería si el alqueno cis o trans? Tenemos que definir cuál es C y cuál es D, ¿no es cierto? Entonces, para obtener el alqueno cis o trans, ¿sí? Esto lo tendría que haber hecho en otro orden esta animación, me di cuenta. Pero bueno, esto es un recordatorio de paso. Para obtener, ¿se acuerdan esto? Cuando trabajamos, esto me lo copié del ejercicio que hicimos nosotros antes, que tenía deuterio, pero vale para hidrógeno 2, ¿sí? Cuando yo trabajo con hidrógeno 2, utilizando paladio, sulfato de bario y quinolina, ¿qué se obtenía? ¿Un alqueno cis o un alqueno trans? El trans, ¿no? Porque era ¿cómo se llama? Exacto. Envenenado. No, no. Claro, es el catalizador envenenado, pero por cómo es este mecanismo, que es hidrógeno paladio, que está envenenado, lo que se obtiene es el cis, porque los dos entran por el mismo lado, ¿sí? Y así obteníamos esto. Tiene los deuterios por cómo era ese ejercicio en ese momento. Em, y por otro lado, si no teníamos lo que era la reducción de Birch, que se trataba con sodio, que tenía un mecanismo radicalario, que se formaba el anión radical, pero no importa eso. La reducción de Birch trabaja con sodio y amoníaco, y lo que obtiene, como en un momento se forma un anión, el más estable era aquel que después terminaba dando el alqueno trans, ¿sí? Entonces esto es para que recordemos que paladio envenenado es para alqueno cis y reducción de Birch para alqueno trans, ¿sí? Esto lo tendré que haber puesto en distinto orden la animación. Ah, bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer para seguir con este problema? Lo que voy a hacer para ver cuál era, si C o D es el cis o el trans, lo que primero yo haría, obviamente acá entra, cada mente es un mundo y cada uno plantearía este problema de distinta manera, pero yo lo que haría sería analizar los productos, bueno, no leo lo que dice, analizar los productos de la bromación que es estereoespecífica, ¿sí? O sea, la bromación es estereoespecífica, es decir, que la estereoquímica de los productos depende de la estereoquímica de los reactivos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la estereoquímica de los productos, voy a verificar si el alqueno de partida es cis o trans. Entonces, lo primero que voy a hacer es analizar la configuración absoluta de estos productos, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes lo calculan, no lo voy a hacer ahora, tenemos así, RS, y acá tenemos un par de enantiómeros, RR y SS. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta acá, en este punto. ¿Por qué en este caso solamente se obtiene un producto y no me dieron el que sería SR? ¿No sería Porque el mismo producto? se obtienen Esa, las dos iguales. Susana. Ah, Bien, ¿por qué es el mismo producto? porque Porque poner SR o RS es lo mismo porque tenés un metilo arriba, un metilo abajo, tenés lo mismo, me parece. Bueno, Es más o exactamente. menos va por ahí. No solo tenés un metilo arriba y un metilo abajo, sino tenés bromos. Tenés Los un compuesto bromos, meso. Es un compuesto que tiene un es, plano de simetría acá. sí, tal ¿Ven? Es cual. un compuesto que tiene dos carbonos asimétricos, pero con un plano de simetría que corta los dos carbonos asimétricos, ¿sí? Entonces, al ser un compuesto meso, si yo planteo el enantiómero, que sería el SR si quieren, que en realidad es el mismo compuesto porque es un compuesto meso. Bueno, entonces para ver, una vez que yo veo cuál es la configuración de estos, lo que voy a hacer es lo que yo haría, chicos. Seguramente quizás ustedes tengan otra manera de hacer este problema. Lo que voy a hacer es dibujar estos productos en forma de caballete, respetando esas configuraciones que yo calculé con la Fisher. Entonces, miren, esto es exactamente esta molécula. Acuérdense que para ver
cuál es C o cuál es D, lo que tengo que hacer es como hacíamos los ejercicios antes. Poner en el plano el bromo y ubicar los sustituyentes de manera que se cumpla el R o S, ¿no? Yo primero planteé esto y después metí metilo por acá, metilo por allá. Si yo planteaba poner metilo hacia adelante, me iba a dar S. Entonces, digamos, como yo quería el R, después lo puse para atrás. Una cosa así. ¿Se entiende eso o no? Ustedes tienen que tratar de dibujar, es mi manera de hacer el ejercicio, el caballete con los halógenos, los dihalógenos en anti y en el plano, de manera de poder visualizar cómo quedan los sustituyentes. Entonces, fíjense que en este caso quedan así, ¿no? Ahora les dibujo este caballete y este otro caballete, ¿sí? Entonces, fíjense que es fácil ver que este producto viene del tratamiento con bromo 2 del alqueno trans, ¿ven? Fíjense, el metilo está hacia afuera y el otro metilo hacia adentro, ¿ven? Y acá es fácil de ver que estos productos vinieron por el tratamiento con bromo 2 en tetracloruro del alqueno cis, porque tenemos los dos metilos hacia adentro o los dos metilos hacia afuera, ¿ven? Es decir, que tenemos dos productos porque inicialmente se formó el puente por arriba y después se formó el puente bromonio por abajo. Entonces, acá tenemos el compuesto C y el compuesto D. ¿Eso lo ven todos? Este análisis que hice yo. Sí, clarísimo. ¿Sí? Bien. Bueno, y lo que hablamos recién hace un rato. Para obtener el alqueno trans necesitamos trabajar en condiciones de Birch, la reducción de Birch, que eran sodio en amoníaco, que recuerden que como era el mecanismo, que se formaba un anión, bueno, y el anión más estable era el que terminaba dando el alqueno trans. Mientras que el cis, como bien vimos, es por una cuestión de que es por cómo se acerca el alquino al paladio envenenado, y los dos hidrógenos se agregan de manera sin, y bueno, y así nos da el alqueno cis. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, esa es la condición A y la condición B. Así que ya tenemos C, D, y la condición A y la condición B. Y bueno, ahora es bastante sencillo lo que sigue. Tenemos que hacer esta reacción y esta reacción. Que encima tengo un error, qué vergüenza, ya lo sé. Bueno, ya lo van a ver. ¿Ven? Entonces, acá tenemos nuestro alqueno con el borano, que acuérdense que el borano se va a acercar, yo acá directamente no hice el mecanismo, sino el producto. Borano en THF, ¿no? Y después agua oxigenada medio básico. Esto era para obtener el alcohol anti-Markovnikov. En este caso, fíjense, como los dos carbonos, digamos, tienen solamente un sustituyente cada uno, lo de anti-Markovnikov no se va a ver, ¿sí? Así que hay que plantear como un poco todo. Entonces puedo plantear, acuérdense que como era la reacción, que era sin, voy a plantear el alcohol así. ¿Ven? Como viene del alqueno trans, tengo un hidrógeno hacia adentro y otro hacia afuera. Pero también voy a plantear que el boro, o sea, podría haber entrado, acuérdense que en esta reacción es el boro quien se mete acá, el hidrógeno se unía al carbono menos sustituido y después el agua oxigenada terminaba generando el alcohol en la posición del boro, ¿sí? Como acá no hay un carbono más sustituido que pueda decir, bueno, el boro prefiere estar de este lado que del otro por una cuestión estérica, entonces yo voy a plantear todas las opciones. Entonces podría el boro estar acá, como también podría estar en este carbono. Acá dibujo ya el producto luego de tratarlo con agua oxigenada. Y también, ¿qué falta plantear? Los ataques por arriba. Entonces el boro que se acercó por este lado, el hidrógeno se unió acá, o que el boro se acercó por el otro y el hidrógeno acá. Y bueno, yo les cuento, así como para ir acelerando, estos dos productos son exactamente iguales, ¿sí? Si yo Sí, giro la molécula, anotarlos. claro, si yo la giro, si pongo un palito acá y la giro 180, este que está hacia afuera se va hacia adentro, y este que está hacia adentro queda hacia afuera, así que son superponibles, y el OH se va arriba del OH. Y lo mismo pasa con esta molécula de acá abajo. Sin embargo, estas de acá son enantiómeros, ¿sí?
Y finalmente el último producto, miren, miren, bueno, le metí una carga, bueno, no sé, este misterio, no me acuerdo. Esto pónganle agua oxigenada porque está mal. Bueno, es por la formación de los dioles zinc, los dos OH por abajo, y hay que plantear los dos OH por arriba. Como partimos de la quenosis, triqui triqui, los dos metilos van para el mismo lado, lo mismo acá. Este es exactamente la misma molécula porque es un compuesto meso. ¿Sí? Hay un plano de simetría, traca, traca. Y acá terminó el problema. ¿Alguna duda hasta acá? Y ya terminamos. 8 y 2. ¿Puedes volver un Bien. segundo para atrás, por favor, donde tenés el esquema con todas las fracciones? Sí. No me acuerdo dónde aparecían esas. Acá. Ahí, para E y Para el alqueno trans F. ha tratado con el borano, THF y agua oxigenada. Perfecto. Y para el cis, el tetróxido de osmio, que bien como dijo Nicolás, esto vamos a poner agua oxigenada, porque, o sea, uno puede equivocarse y decir, bueno, otro oxidante, pero está mal plantear un reductor, porque uno justamente busca que los osmio 6, o sea, el tetróxido de osmio oxida el doble enlace, entonces él se reduce, pasa de osmio 8 a osmio 6. Entonces está mal decir que tratamos esto con un reductor, tiene que ser un oxidante. Así que ese error está mal, mal. Pero está 2 veces en la guía el mismo error. Bueno, listo. Esto era el repaso que tenía planeado para el día de hoy. Bueno, no sé por qué no los veo a todos. Ahí está. Bueno, listo, chicos. ¿Quieren consultar algo o algo? Ya la clase de hoy está terminada. El problemita ese de aromáticos que tiene un poco de remene, igual se los mando, lo convierto a PDF y se los mando, así lo pueden chusmear. Pero también son, digamos, este ejercicio que elegí ahora y el de RMN, como que son ejercicios de parcial, ¿sí? Porque mezclan espectroscopía, bueno. Así que chusmen el ejercicio ese que no hice, y la clase que viene, me parece que sí, no va a haber repaso de nada, porque me parece que es a full pericíclicas que... Pericíclicas. Bueno, sí. ¿El Así 7 lo vas a mandar resuelto? Un ejercicio, el 7 de Porque yo te había consultado de eso y vos me habías aromáticos. dicho que, yo no sé si te entendí mal, que ese no No, pero de estaba por encima aromáticos, de... de la guía de aromáticos. ¿Vos me consultaste de aromáticos? No me acuerdo. Bueno, no importa, después yo De sí la te... guía de RMN te consulté. Bueno, pero esta es el No, 7 esa de es la guía otra. de aromáticos. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Cómo vienen con las guías? Perdón, Susi. No, está bien. Yo atrasada, pero bueno. Estoy con la 10 ahora recién. Bueno, esta es la 11 igual, tampoco es que están, ¿no? No, pero Es no es cortita. que las otras soy Gardel, no. Bueno. No Bueno, igual soy hay Gardel. tiempo, vayan repasando, haciendo y demás. Bueno, Areco no está, estoy mirando. Bueno, si alguien quiere consultar algo, se quedan. Los demás, que ya son las 20:05, son libres para irse, para cenar. ¿Tienen que cocinarse ahora? ¿O ya tienen comida? No, por No, suerte tengo mi vieja.